La comedia dramática Norma llegó a Netflix hace pocas semanas, después de su paso por los cines, y se convirtió en el caso atípico de una coproducción uruguaya que lidera el top 10 de películas en esa plataforma en nuestro país. Claro, el atractivo está en la protagonista, Mercedes Morán, que además en este caso es co-guionista. Norma, una mujer de 60 años, comienza a replantearse su vida, su relación con su marido, con su madre, con su hija. Este viaje la lleva a vivir experiencias nuevas, nuevos vínculos e incluso un inesperado acercamiento a las drogas. Así podríamos resumir a grandes rasgos esta película que, de todos modos, se guarda varias sorpresas. Después de haber transitado como actriz por escenarios, por la televisión, por la pantalla grande, Norma es la primera incursión de Mercedes Morán como escritora. Escribió este guión en conjunto con el director Santiago Giralt y comparte elenco además con Alejandro Aguada, con Lorena Vega, con Mercedes Escápola, con la negra Bernasi, con la uruguaya Mirela Pascual, entre varios otros. Para conocer más sobre esta coproducción argentina, chilena y uruguaya, conversamos ahora. Primero saludo a Federico Cheta, que es uno de los productores de Norma, la pata uruguaya, con la productora El Cielo Cine. Federico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y también estamos con la propia Mercedes Morán. Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Empiezo contigo. Decía yo, debut como guionista de cine, ya habías escrito teatro, ¿verdad? Sí, había hecho una aproximación al teatro. En realidad, lo que escribí de teatro fue un unipersonal que hice, que llegué también a Montevideo. eh, pero bueno, viste, son aproximaciones porque en ese caso yo estaba haciendo un monólogo, no era una obra de teatro, era muy autorreferencial. Y esta es la primera vez que participo así como co-guionista en una historia de este tipo. Santiago Giralt, que decía el director y co-guionista, conversó acá en Radio Mundo con José Miguel Onaindia en la conversación, y decía Sí, que sí. fuiste vos que te acercaste a él, ¿no? De que viste una de sus películas, leíste una de sus novelas y te fuiste acercando a él porque te parecía interesante. Sí, 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 me pareció muy interesante su literatura. eh, mm, la descubrí unos años después de haber visto UPA, que fue una de las primeras películas que él Sí. hizo. Este, y ahí, bueno, me asocié, ¿no? Mm. Y me pareció realmente interesante, así que bueno, sí, lo llamé, lo convoqué para un proyecto que finalmente no se dio, pero empezamos a construir una sociedad Mm. literaria, de cinéfila, de amigos que se juntan para hablar de libros Qué y de mejor. cine. Qué mejor. Pero Mm. esto nace de una novela inédita de él, por lo que él comentó, pero a partir de eso surge algo nuevo, o es como una adaptación de eso con lo que él ya tenía No, ahí no, bajo el brazo. nada que ver. Sí, una de sus novelas, que no fue nunca publicada, ¿Mm? eh, me pasó los originales y había un personaje que nos inspiró a Norma. Entonces, a partir de esa charla, de esa devolución, empezamos a imaginar cómo sería la vida de este personaje, de esta Norma, que no se llamaba Norma, por supuesto, en ese momento. Y ahí, después de muchos encuentros, un poco geniamos esta historia de esta mujer. Vamos a hablar de ella un poco más ahora, pero te quería preguntar, para cerrar el capítulo guionista, Sí. muchas veces los guionistas no van a los rodajes, ¿no? Porque yo estudié guión y en facultad recuerdo que a veces casi que ni te dejaban ir porque te podías poner nervioso aunque hacían cambios en el rodaje. En tu caso, sos vos misma la que lo estás encarnando. ¿Te pasó alguna vez que te costó o fue natural el llevar los dos roles? No, o sea, no fue natural llevar los dos roles, pero no fue ese el motivo por el que me costó, A no, ver, para ¿y nada. por dónde? Yo estaba muy abierta como actriz tengo Sí, experiencia, claro, sabés rodaje no cómo te falta, ¿no? te corren del lugar de autor y te dejan hacer con su material lo que a la directora, al director, a los actores, digamos. Mm. Eh, sí, me costó porque fue un lugar nuevo, porque yo siempre iba al set como actriz y no me ocupaba de ninguna otra cosa, y en este caso estaba un poco ocupada del guión, en fin, de varias cosas que hicieron que yo participara de esta película desde otros roles, ¿no? Entonces, bueno, sí, algo se modificó, fue muy enriquecedor. eh,
aprendí un montón, pero claro, fue bien diferente a la, a la responsabilidad que yo tengo cuando soy solo actriz, ¿no? Contaste que incluso en un momento te encontraste pensando, mi personaje no diría esto, cuando eras vos Ah, misma sí, la que lo habías escrito, ¿no? Pero cuando te pones en el otro claro. rol, te salta la actriz. Sí, es que cuando abordás el personaje desde la actriz, lo abordás desde otro lugar, ¿no? Como escritora, hasta que no te metes adentro de la piel de ese personaje y se te empiezan a revelar cosas. En ese sentido, por suerte, con Santiago compartimos esto de llevar el guión que llevamos al set no es un guión terminado, sino que se termina ahí, ¿no? Se termina ahí porque elegimos que la película esté viva a la formalidad de respetar un guión que fue pergreñado en una mesa, Mm. escrito, y no, nunca fue como, digamos, en el momento del set es el momento del set. La película descansa muchísimo en vos, ¿no? O sea, Santiago usó una palabra, no recuerdo ahora, un tour de force, decía, Ah, no sé si eso sale sí. del hecho de que participaste vos como en la escritura, o si se da naturalmente por el tipo de historia, pero es No, como esa es una muy idea que centrada en el personaje, ¿no? claro, cuando escribimos el guión, él me dijo, yo creo que lo interesante aquí es escribir todo el guión desde el punto de vista del personaje. Mm. Entonces ahí me explicó él como director qué significa concretamente ese concepto. Y bueno, esto entre otras cosas es como la mirada del personaje, digamos, el espectador siempre está mirando todo lo que ves en la película a través de los ojos del personaje, lo que implica que no hay ninguna escena donde el personaje no esté, Mm. cosa que vos podés tener un protagonismo importante, pero no es necesario que estés en todas las escenas. Esto es como una manera, ¿no? No te diría un género, pero sí, cuando se habla de esto desde el punto de vista del personaje, implica eso. Así que para mí fue trabajoso en ese sentido, digamos, no tuve ningún descanso, ¿no? No hay ninguna escena de la película en la que yo no participe. Sí, es una película de lo que podríamos llamar más de desarrollo de personaje que de trama. O sea, una película donde capaz que no hay una línea argumental tan clara, ¿no? O sea, lo que le pasa a ella es, lo que le pasa a Norma, el disparador de la película es como muy básico, que es que le renuncia a la empleada doméstica, ¿no? Y eso la desacomoda de su rutina y ahí empieza todo este reacomodo más grande a partir Sí. de eso más chiquito, ¿no? Pero no hay un viaje No, no, puntual, son una cantidad de cosas que le van pasando y que lo van modificando. claro, es una comedia, para mi modo de ver, es una comedia amable, Mm. eh, que cuenta un momento de deconstrucción de Mm. esta persona que, bueno, que ha vivido obedeciendo las reglas y las normas Mm. y que a pesar de eso no se encuentra feliz, todo lo contrario, se encuentra bastante insatisfecha y bastante y muy adicta a las pastillas, a los antidepresivos que ya le están haciendo mal. Y bueno, a partir de un hecho, como vos decís, disparador, empieza un pequeño cambio, un pequeño viaje de buceo en sí misma Mm. y hace un upgrade, ¿no? Digamos, a una pequeña ampliación de conciencia, pero todo desde el punto de vista de la comedia, ¿no? Por Sí, eso cuando vos hablabas de la película y hablabas del acercamiento a las drogas, me sonó como muy... muy fuerte. No, pero es Sí, claro, es una cosa, como vos decías, amable. La que no es amable capaz es Norma al principio, ¿no? La escena esa con la no, empleada es muy graciosa, la reacción de ella como de... No sé si de frialdad o de shock, pero queda muy gracioso. no, sí, sí, ella es una persona que dentro de esta estructura también responde a unos mandatos donde no es especialmente, digamos, no explota su generosidad, de nada, ¿no? Pero bueno, estas pequeñas transgresiones que ella va haciendo, lo que hace, digamos, lo que es funcional a la comedia, es que para esta mujer tan atornillada y tan esquemática, una pequeña transgresión, como es, qué sé yo, salir una noche a pasear con una amiga, o ir a un bar rutero o fumarse un porro, para ella se siente como culpable y transgresora y que Sí, está sí, sí. rompiendo todos los moldes y resulta gracioso semejante dramatismo para algo tan pequeño, ¿no? Claro, toda la investigación sobre los efectos posibles efectos de la marihuana.
Eh, esto, como venimos diciendo un poco, pero tiene que ver con la rutina del personaje. O sea, como que la película explora un tedio, ¿no? O sea, no solo una persona muy atornillada, sino como cansada, aburrida. ¿Eso surge del Sí, material que ya tenía Santiago o también hay una impronta o algo eh, que también tenga que ver con tu experiencia personal? Pero hay puntos de contacto tuyos con Norma, ¿no? Por ejemplo, que las dos son de provincia del interior. mm, sí, sí, lo de que fuera de provincia, en realidad fue una elección que hicimos con Santiago cuando decidimos contar esta historia de esta mujer, porque nos parecía que a su paranoia y a estas transgresiones, a este, a este camino donde ella empieza a derribar prejuicios en realidad, que es eso, nada más, ¿no? Ir derribando algunos prejuicios que la han mantenido muy encarcelada, digamos, y que en este derrotero de ir derribando prejuicios y haciendo pequeñas transgresiones respecto de eso, el hecho de estar en un lugar pequeño, con una escala más pequeña, hace que te sientas más observada en una gran ciudad, donde los testigos que ven tus comportamientos, en general gente que te puede conocer, digamos, es más fácil transgredir sin Mm. ser pillada en una gran ciudad que en una ciudad pequeña. Es por eso que elegimos que transcurriera en una ciudad del interior. No tiene que ver con algo autorreferencial para nada. Es Más lo- allá de que sí, Sí, los dos, por es ser, algo que vos por conocés, haber digamos. O sea, que podías sacar esto que nacido. estás contando de lo que vos sabías que cómo son estos lugares. Sí, 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 tanto Santiago como yo, digamos, no somos de Buenos Aires, ¿Mm? entonces tenemos como un cariño y una mirada sobre estos lugares, por supuesto. Sumo ahora a Federico, que lo dejé ahí pobre al costado, Federico Cheta del Cielo Todo Cine, bien. porque, como decía, esto es una coproducción de varios países, de Uruguay, de Chile, de Argentina. Hay escenas filmadas acá en Montevideo, ¿no? Además de la participación de actrices uruguayas, mencionaba Mirela Pascual, está también Nenan Pelenur por ahí, ¿no? Ese rol Sí, de la policía, sí, o sí. la inspectora de tránsito. Sí, es una coproducción Argentina y Uruguay. Eh, de Argentina estuvo Magma, Molido, Los Griegos, que es la productora de Santiago, y nosotros nos sumamos desde Uruguay con el Cielo Cine. ¿Mm? Y se filmó 4 semanas en Altagracia, en Córdoba, Sí. y una semana acá en Montevideo. Filmamos 6 días. Bueno, junto con Mercedes vino Alejandro Aguada, Marco Antonio Caponi, Lorena Vega, estuvo la Negra Bernasi también, esa Mm. escena tan especial la hicimos en Montevideo. Y de Uruguay sí, estuvo Mirela Pascual, Nenan Pelenur, Jenny Galván y Eduardo Miliónico. Esto de combinar del Uruguay haciendo de Argentina se va haciendo cada vez más común, ¿no? Sí, sí, desde hace mucho, o sea, desde siempre por la similitud cultural que tenemos. Pero especialmente en los últimos años con los fondos y los programas que hay se ha acentuado. Es muy natural la coproducción entre Argentina y Uruguay. Sí, es como que muchas veces resulta más barato filmar acá. Hemos hablado varias veces, pero por las excepciones impositivas y demás. Sí, sí, es un poco los costos, los fondos. Está bueno que también orgánicamente la película, el hecho de filmar en Uruguay aporte a una película que viene de afuera, ¿no? Por las locaciones, por el casting, por lo que fuera. Mm. Mercedes, vos tenés bastante vínculo con Uruguay, ¿no? De hecho, tu comienzo en cine lo Sí, recordaba José Miguel en esa entrevista con Santiago Giral. Es una película con China Zorrilla dirigida por Taco Larreta. tal cual, tal cual. Sí, no sé si fue mi primera película, pero fue de las De las primeras. primeras. Nunca Y estuve en Viena. sí, bueno, sí, nunca estuve en Viena, sí, a partir de lo cual nació una amistad con Taco, eh, bueno, con China, en general, pues yo conocí Montevideo en una gira de teatro con China Zorrilla, de su mano conocí Uruguay, digamos, y después ya quedé como así enamorada de Uruguay y pasé muchos de mis vacaciones, no en Punta del Este, pero sí en la costa uruguaya, por ahí siempre me iba. Me gusta la zona de Piriápolis, de Las Flores, de Punta Negra, toda esa zona
y Montevideo me parece una ciudad muy cálida a la que siempre quiero volver, así que siempre que tengo oportunidad de juntar trabajo con ese placer, me tira mucho Uruguay y además, bueno, eh, los actores, las actrices, la dramaturgia, digamos, el teatro, eh, más allá de lo que puede ser eh, próspero, digamos, en términos productivos, de juntarnos y coproducir, a mí como actriz también me gusta mucho el hecho de poder compartir con actores, ¿no? Con actrices, con directores latinoamericanos, ¿no? Me pasa con Uruguay, me pasa con Chile, me pasa con Brasil, digamos, siempre es muy enriquecedor poder compartir. En este caso, Mirela Pascual hace de la hermana de Norma. Sí, una actriz maravillosa con la que, bueno, yo tenía un montón de ganas de trabajar hace mucho tiempo, así que cuando pensamos en ella y bueno, y su agenda se lo permitió, y sus compromisos, festejamos mucho que fuera Mirela la que iba a interpretar ese personaje. ¿Cómo decías vos, Federico, que te parecía importante que en estas coproducciones hubiera como un aporte desde lo uruguayo, ¿no? En este caso, lo más claro es la presencia de actores uruguayos, pero ¿ven algo uruguayo también en la película? O no sé si uruguayo o quizás regional, ¿no? Decíamos, compartimos mucha cultura, pero hay como... yo veo capaz algo en eso que decías vos de la comedia amable, ¿no, Norma? Porque la comedia argentina y la comedia uruguaya, si bien están muy asociadas, son notoriamente diferentes desde siempre, ¿no? El humor siempre tuvo puntos distintos. Sí, en este caso, las locaciones, por ejemplo, son neutrales, ¿no? Un ejemplo donde sí, mira, viendo, no sé, el mar, el Río de la Plata, de Uruguay, no es el caso. Pero la cuestión de localidad del interior tiene algo parecido, ¿no? Que uno lo siente y dice, esto podría ser perfectamente en el interior uruguayo. Totalmente, es una historia que sucede en un pueblito que en la ficción se llama Las Tucas, que puede ser en cualquier lugar del mundo, desde esas historias locales, pero que también funcionan universalmente. Pensá que la película está en este momento en Netflix, en toda América y en España. Entonces tiene esa universalidad además de lo local. En el caso de Netflix, el acuerdo con Netflix es de distribución a posteriori, ¿no? Pero ¿tuvo algo que ver en la producción previa, en la historia y demás? ¿O es solamente un acuerdo de distribución posterior, digamos? En este caso fue previo, se definió antes del rodaje para poder terminar de hacer realidad la película. ¿Pero influye en algo, en la historia o en el rodaje y demás, o solamente es un acuerdo como de financiamiento, digamos? Y no, sí, ellos tienen opinión, por supuesto, en cuanto al corte y en cuanto a un montón de cuestiones, sí. Mercedes, vos ya venías trabajando con Netflix, ¿no? O sea, ya estuviste en El Reino, por ejemplo. Sí, yo he hecho muchas películas de diferente manera, ¿no? Siempre las distintas posibilidades de asociarte con una plataforma son muchas. Algunas son he hecho producciones originales de algunas plataformas, de Netflix, de Amazon, y en otros casos son películas que se hacen de forma independiente de la plataforma y que después se venden, o en el caso de Norma, que fue una venta anticipada que nos permitió terminar de poder hacer la película, ¿no? Pero la tuvimos, esa compra que hizo la plataforma de la película, antes de, como te decía recién, Pere, antes de empezar a rodar. Así que nos ayudó con el financiamiento de la película. Y en eso que decían, esa opinión influyó ¿de qué manera influyó en la película? La verdad que para nada. Para nada. Que para nada. No, para nada. Probablemente después que se terminó de rodar, cuando llegó el momento de la edición y el corte final y la duración, seguramente ahí la producción y los editores habrán tenido algunas conversaciones con la gente de la plataforma de la que yo no participé, pero en cuanto a la historia, al libro, al guión y al rodaje, no, ninguna presión, cero. Esto es interesante, esto de Netflix, de que se le pueden hacer críticas al sistema de streaming, o todavía estamos por ver cuánto
qué forma va a tener dentro de poco, ¿no? Es un universo cambiante que cambia todo el tiempo, pero sí permite este tipo de coproducciones que tengan más vida, ¿no? Porque quizás si no pasa poco por el cine, en este caso ¿Qué te le fue bien, pero puede alguna cosa perderse en el mar de cosas que hay y esto le da una segunda vida, ¿no? Aparece esto, Norma liderando el ranking, por ejemplo. Yo personalmente pienso que lo único que puede ser negativo del tema de las plataformas es que no terminan de estar reguladas en distintos países. Eso es una decisión política para que se paguen todas las repeticiones, los derechos de imagen que explotan las plataformas y que muchas veces a los directores, a las directoras, a los productores, a los actores no nos llegan. Pero eso es un tema de regulación. La plataforma en sí, yo pienso que es fantástica, que hace lo que vos decís. Antes, para que una película se conociera, bueno, tenías que seguir una vida de cines, de festivales, como te dice ahora Fede, qué sé yo, esta película se está viendo no sé en qué cantidad de países y las miles de personas que hubiera sido imposible de otra manera, ¿no? O sea que yo creo que es una gran fuente de difusión del trabajo que hacemos y una gran fuente de trabajo. Creo que el problema es que todavía no están del todo reguladas, entonces no terminan siendo tan efectivas en cuanto a lo económico para los que somos contenido de esas plataformas. Estamos conversando sobre la película Norma con el productor Federico Cheta de El Cielo Cine y con la actriz argentina Mercedes Morán. Película que, como dijimos, pasó por los cines uruguayos y que ahora se encuentra en Netflix y que estuvo liderando el top 10 la semana anterior, ahora estaba en el número 2. Mercedes, vos me dijiste en un momento que para vos era una comedia amable la película. Tiene algunos momentos que son, yo la definía como comedia dramática, tiene algunos momentos dramáticos, ¿no? Charlando por poner a alguien que no, entre comillas, no sabe de cine, o sea, como una persona que simplemente mira cine. Mi madre me decía, tiene momentos oscuros, como cuando le conté que íbamos a hacer esta entrevista, me decía, tiene momentos oscuros la película. O sea, tiene, quizás no como advertencia, pero sí para saber a lo que va a ver uno, ¿no? Tiene sorpresas. Es una comedia sentimental, ¿no? Es una comedia sentimental, no es una comedia pasatista, no es puro entretenimiento. Sí, podría ser una comedia dramática, ponele. No todo el mundo le gusta la etiqueta, lo sé. No, yo no tengo ningún problema, a mí me encantan las películas de género, pero creo que cuando una película es una película de este tipo, que es una película básicamente de autor, ¿no? Aún cuando toca distintos puntos de distintos géneros, o sea, las películas de autor tienen esa posibilidad. Que el autor pueda a la hora de dirigir, ¿no? Películas de autores que el director es el autor también, o la directora, puedan echar mano a distintos tipos de género en determinados momentos, ¿no? Entonces, al correrse de la película industrial, donde hay un género predominante, pues eso me resulta difícil clasificarla en un solo género. No porque yo tenga ningún problema con el género del cine, me encantan las películas de género, pero digamos, no es una película, no es un drama, no es una comedia, no es un policial. Aunque hay policías. Para mí es eso, que yo la defino como eso, ¿no? Como una comedia no pasatista. Hay momentos, a mí de lo que me pareció más interesante es que hay varios momentos en que uno piensa que ver para un lado. El jardinero, por ejemplo, por decir un momento, los que la vean ubicarán, y si no, cuando la vean se darán cuenta, que parece que va a ir por un lado la película y siempre vuelve o elige quizás lo menos, lo que no toma la vía más fácil, ¿no? Sí, bueno, ahí hubo así como una decisión de nosotros como autores para que también, digamos, si esta también puede leerse como
una confrontación de Norma con sus prejuicios, nos parecía interesante que el espectador también, ¿no? En algún momento de la película se confrontara con sus propios prejuicios. Y eso es lo que aparece cuando aparece esto que vos hablás del jardinero o de algún camino que podría tomar la película y que sin embargo no toma. O con la amiga o con el jardinero. Digamos, hay ahí como siempre una anticipación desde el punto de vista del espectador, donde piensa que va a ocurrir tal o cual cosa o que va a ir por ahí, y bueno, y al corrernos de de ese lugar, queda el espectador parado frente a sus propios prejuicios, ¿no? Claro, termina siendo más realista, digamos. Hay como un realismo en eso, ¿no? En Norma, en la vida, en el escape de la rutina de Norma, que no es la clásica película en la que alguien explota su vida o hace un giro de 180 grados. Uh-huh. Sí, sí. Hay algo más pequeño, digamos. Sí. Total. En lo otro que también me pareció muy interesante, yo decía en la introducción, está Mercedes Escápola, que para los que no sepan, es tu hija, ¿no? Que hace de tu hija también. ¿Habían trabajado juntas ya? Sí, hemos trabajado juntas. No lo hacemos con frecuencia. Somos bastante convocadas para que lo hagamos juntas. ¿De madre e hija? A veces de madre e hija, a veces no. Pero hay otra película que también hice este año donde también participó May, que también está en Netflix, es Elena Sabe, que ese es un drama. Y la producción y la dirección la convocó a ella para hacer un personaje muy importante, pero no era de mi hija. Y eventualmente también hemos trabajado en televisión hace bastantes años, haciendo un programa donde sí, pero no, pero se da muy cada tanto, o sea, ella hace su caminito, le gusta hacerlo bien separado de mí, y yo le respeto mucho eso, pero bueno, cada tanto nos damos el gusto de aceptar algunas de estas propuestas y la pasamos muy bien haciéndolo juntas, nos entendemos mucho. Y en ese reclamo de Norma a la hija para que le preste más atención, ¿hay un reclamo también de madre e hija en la realidad o todo ficción? Bueno, que hija no, que hijo o hija no reclaman, y que madre o padre no reclaman, ¿no? Siempre estamos tratando de corrernos de ese lugar, pero caemos con facilidad en eso, lamentablemente. Ahí lo haces bajo la cortina de la ficción, le podés pasar factura. Sí, no, que la ficción es bárbara en ese sentido. Mira, me acuerdo que una de las veces que trabajamos juntas teníamos que hacer una madre y una hija muy violentas, que se peleaban de manera, no podían controlar la ira. Y nosotros hemos sido muy políticamente correctas siempre, como madre y como hija, ¿no? Nunca tuvimos así grandes agarradas, ni en su adolescencia, en esos momentos típicos donde te agarrás. Y decíamos, bueno, qué genial, porque acá podemos putearnos tranquilas porque es ficción. Todo lo que no nos puteamos en la vida. Te lo sacás de adentro. Sí, siempre, digamos, compartimos mucho el tema lúdico de lo que es para nosotras la actuación, entonces cuando nos toca trabajar juntas nos divertimos. Un último punto que quería tocar sobre de lo que trata la película como más de fondo, ¿no? La temática, decíamos, está esto de escapar de la rutina no es algo raro en el cine, ¿no? Se ve con bastante... es un tipo de historia bastante común, no digo como crítica, es como una historia muy humana, ¿no? El salir de romper con la rutina. En el caso de Norma, hay una entrevista que leía que diste tú con Página 12, creo que decías algo que tenía que ver también con la edad que tiene el personaje, como con el que vos te negabas a jubilarte de la vida, decías, ¿no? Como una cosa así, que justo se toca con algo que hoy en el programa más temprano estuvimos hablando del censo, del envejecimiento de la población, íbamos un poco por ese lado, y hay algo de eso, ¿no? A veces de las personas cuando llegan a determinada edad se espera con que, como ya cumplieron su vida, Sí. ya terminó, ya ahora queda descansar nomás, y hay gente que quizás no tiene ganas de descansar. No me refiero solo al trabajo, ¿no? Me refiero a probar cosas nuevas. Pues desde ya, hablando de este tema de los mandatos, creo que a los que está tan atada esta pobre mujer, Normita, creo que el último gran mandato que recibimos todos, mujeres y hombres, es que
cuando dejamos de ser, entre comillas, productivos para el mercado, cuando nos llega el momento de retirarnos, de jubilarnos y qué sé yo, hay como un mandato de, bueno, listo, también en la vida, ¿no? Como, bueno, y yo creo que ese Pasó tu último época, ¿no? Es mandato, como esa idea de que la época solo es de los jóvenes. Esto ya no es mi época. claro, claro, como que ya te pasó tu hora. Entonces Mm. yo, que soy una gran consejera de desobedecer todos los mandatos, especialmente ahora, por esta edad que tengo, estoy desobedecí todos, y ahora estoy desobedeciendo ese último y resistiéndome absolutamente a que me jubilen. Quiero decir que me parece que siempre es un momento, hay una frase muy hecha, que siempre es bueno empezar con algo, bla, 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 pero de verdad hay un mandato social donde te pides que te quedes quieto, que te quedes quieta, que no sigas investigando cosas, que te conformes con la vida que tenés, porque es la que construiste, y a veces eso te encarcela en algunos lugares donde no sos muy feliz. Yo creo que el deseo hay que perseguirlo siempre hasta el último momento, que no hay una edad para terminar, para dejar de perseguirlo, y el deseo en todas sus manifestaciones, ¿no? El deseo literal y el deseo de poder conocer, cambiar, curiosear, eh, tener nuevos amigos, todo lo que implique no tenerle miedo al cambio, ¿no? No tenerle miedo al cambio y desalojar todos los prejuicios que se puedan respecto de eso que nos encarcelan tanto. En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Les hago una última pregunta a los dos, saliendo específicamente de Norma. Bueno, capaz que es un territorio un poco escabroso, pero porque tiene que ver con lo que hablamos hace un ratito de las coproducciones y del rol que juega Uruguay como recibiendo mucho trabajo de Argentina, por las exenciones y demás que estábamos hablando. Justo son días, ayer lo hablaba José Miguel en la India, que lo mencioné varias veces en la conversación, lo mencionaba, días en Argentina en que las nuevas propuestas de legislación están modificando o apuestan a modificar el sistema de producción de cine en Argentina, específicamente con el financiamiento del INCA, el Instituto del Cine Argentino, ¿no? Queda mucho camino por recorrer, las legislaciones acá, el proyecto de ley se presentó, pero eso no significa que se vaya a aprobar como entró. ¿Ustedes tienen perspectiva de cómo puede esto modificar este sistema que se ve armado bastante aceitado, de trabajar en conjunto? Quizás lo que se especula es que el cine argentino sufra un golpe, ¿no? La producción argentina sufre un golpe con esto. Me pregunto si ahí Uruguay puede a jugar como un backup, por decirlo de alguna manera. No sé si ustedes si ya lo tienen procesado. Federico, te empiezo por vos y después voy con Mercedes para terminar. Sí, desde que salió una línea en Uruguay que se llama PUA, Programa Uruguay Audiovisual, aumentaron un montón las producciones uruguayas para el exterior, en particular con Argentina. La pandemia también fue un momento donde se acrecentó un montón porque acá se podía filmar. Sí, bastante hablamos de eso acá, me acuerdo. Sí, la pregunta era qué iba a pasar después de eso, siguió. Se mantuvo, a pesar de que se reabrió en Argentina, acá se mantuvo el trabajo alto, ¿no? Sí, bajó el boom de la pandemia, pero... Claro, pero no volvió para atrás a los niveles anteriores, se mantuvo alto, digamos. Se siguen haciendo producciones grandes, importantes, regionales y muchas argentinas. Y con esto, seguramente vengan más, se están viniendo más, es una pena. Argentina es un país que voy a decir, es súper creativo, súper talentoso, yo creo que nuevas formas van a aparecer. Pero sí, ya están viniendo, ya hay noticias de algunas productoras que están acá con más presencia en Uruguay y de nuevos proyectos que van a venir. Mercedes, ¿vos cómo lo ves esto que está pasando ahora? Yo veo con mucha preocupación todo lo que está pasando en la Argentina. Me parece que este gobierno es un gobierno fundamentalista, de derecha, que en poco tiempo puede destruir cosas que han llevado muchos años poder tener, ¿no? Creo que la gente de cine, de teatro, de la cultura en general, está muy preocupada. Estamos tratando de que la justicia y el Congreso ponga un poco de freno a esta locura que ha desatado este presidente.
por supuesto que hay distintas urgencias, ¿no? Acá se está pasando por un momento muy difícil, hay mucha gente que tiene problemas muy básicos, no puede viajar, que no le alcanza la plata para comer, la pobreza está creciendo de manera brutal. Y sí, particularmente desde el campo, eh, digamos, cuando tenés un gobierno que piensa que la cultura es un gasto, es muy preocupante. Mercedes Morán, muchísimas gracias. Federico Cheta, lo mismo para Gracias. ti. Gracias a ambos. Gracias. Un abrazo. Recordamos, ¿no? Norma está disponible en Netflix y bueno, y también decías, Mercedes, no solo Norma, ¿no? Digo, también tenés bastante más por ahí para ver. Decías Elena Sabe también del año pasado. Sí, tengo algunas películas ahí en Netflix, pero bueno, quería nada, contar con ustedes, desearles una alegría que tengo de que en Uruguay Norma haya sido tan bien recibida, volver a agradecerle a Federico y a toda la gente de Uruguay como producción de esta película y nada, siempre contactarme con ustedes que es un placer.